Los secretos ocultos de la Biblia que cambian tu vida. La verdad os hará libres. Esta famosa frase de las Escrituras resuena en lo más profundo de mi ser, porque a veces las respuestas que buscamos están más cerca de lo que imaginamos, solo que necesitamos aprender a verlas. La Biblia, ese antiguo y poderoso libro, no es solo un conjunto de relatos y enseñanzas morales, sino también un mapa profundo de sabiduría, lleno de secretos que, si los entendemos, pueden transformar completamente nuestra vida. Hoy quiero hablar de esos secretos ocultos que, al ser descubiertos, tienen el poder de cambiar nuestra forma de vivir, de ver el mundo, y de acercarnos más a Dios. Estos secretos no están tan a la vista como las enseñanzas más conocidas, y por lo tanto, no todo el mundo los ha descubierto, pero cuando los encuentras, el impacto es profundo. Tomemos, por ejemplo, el poder de las palabras. La Biblia nos dice que la lengua tiene el poder de la vida y la muerte. En Proverbios capítulo 18 versículo 21, se nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Quizás en un primer momento no comprendemos la magnitud de esta afirmación, pero lo cierto es que las palabras son una herramienta increíblemente poderosa que puede influir no solo en los demás, sino también en nosotros mismos. La forma en que hablamos sobre nuestras vidas, nuestras circunstancias y nuestras relaciones tiene un impacto directo en cómo nos sentimos y cómo vivimos. Si comenzamos a hablar con fe, con esperanza, y declaramos lo que realmente deseamos, estamos activando principios espirituales que Dios ha puesto en su palabra para nuestra transformación. De igual manera, cuando hablamos desde el temor, el enojo o la desesperanza, estamos permitiendo que esas fuerzas controlen nuestra realidad. Este es solo uno de los muchos secretos que la Biblia nos ofrece. Este principio de la palabra poderosa es solo el principio, y el impacto de entenderlo va mucho más allá de lo que muchos creen. Pero, este principio de la palabra está relacionado con otro secreto que pocas personas conocen, el poder de la fe. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos enseña que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Muchas veces pensamos que necesitamos una fe gigante para lograr algo grande, pero la Biblia nos enseña que la fe no se mide por su tamaño, sino por su pureza y sinceridad. Un pequeño acto de fe genuina puede desatar un poder divino en nuestra vida que puede cambiar las circunstancias más complicadas. Ahora bien, no todo es fácil. Comprender estos secretos requiere tiempo, estudio, y una apertura de corazón. Pero, al comenzar a descubrir estos principios, notamos que nuestra vida cambia. Ya no vemos las situaciones con desesperanza, sino con una nueva perspectiva, guiados por la fe y el poder de las palabras. Estos secretos no son solo para un tiempo pasado, son actuales, son para ahora. Entonces, ¿qué pasa cuando dejamos que estos secretos entren en nuestra vida? La respuesta es sencilla: transformamos nuestra realidad. Nuestra manera de enfrentar los problemas, de relacionarnos con los demás, y sobre todo, nuestra forma de ver a Dios y a nosotros mismos. La Biblia está llena de herramientas para transformar nuestra vida, solo necesitamos aprender a usarlas. Y, aunque los secretos de la Biblia son infinitos, hoy hemos comenzado a desvelar uno de los más poderosos, el poder de las palabras y la fe. Y lo más sorprendente es que estos secretos no solo están allí para que los aprendamos, sino para que los pongamos en práctica. Al hacerlo, nuestra vida comienza a ser diferente, comienza a alinearse con los planes divinos que Dios tiene para nosotros. La sabiduría oculta en los proverbios y el camino de la sabiduría. A menudo escuchamos que la sabiduría es uno de los mayores regalos que podemos recibir, y la Biblia está llena de enseñanzas sobre cómo obtenerla. En los proverbios, por ejemplo, encontramos una rica fuente de secretos ocultos que pueden guiar nuestra vida diaria, cambiando la forma en que tomamos decisiones, cómo nos relacionamos con los demás, e incluso cómo nos acercamos a Dios. La sabiduría no es solo una cuestión de conocimiento, es una cuestión de cómo vivimos. Un proverbio que resuena profundamente en mí es el que dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Proverbios versículo 1 y 20. Este versículo nos habla de una sabiduría que no está oculta ni alejada de nosotros. Al contrario, está disponible para todos,
solo que muchas veces no sabemos escucharla o no prestamos la atención necesaria. En un mundo lleno de ruido y distracciones, la sabiduría divina se encuentra a menudo en los lugares más simples, pero también en los momentos de silencio y reflexión. La sabiduría bíblica no es un conocimiento superficial. Es una sabiduría que va más allá de lo mundano, que nos enseña a vivir en armonía con los principios divinos. Nos invita a aprender a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que nos acerca a Dios y lo que nos aleja. La sabiduría verdadera tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones basadas en los valores eternos de la justicia, la verdad, la paz y el amor. Una de las enseñanzas más sorprendentes es cómo la sabiduría nos llama a buscarla activamente. Proverbios capítulo 2 versículos del 3 al 6 dice: si clamas a la inteligencia, y a la prudencia das tu voz, si la buscas como a la plata, y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor, y hallarás el conocimiento de Dios. Este pasaje es claro, la sabiduría no va a llegar sola. Es necesario buscarla, con una disposición de corazón que está dispuesta a invertir tiempo y esfuerzo en comprenderla. Es un proceso activo y constante. La búsqueda de la sabiduría también nos lleva por el camino del entendimiento. A veces, las respuestas que buscamos no están en lo que ya sabemos, sino en la disposición a aprender algo nuevo. Esta actitud de apertura es esencial para crecer en la vida espiritual. Y es que el conocimiento por sí solo no es suficiente. Podemos acumular muchos datos y hechos, pero si no los aplicamos con sabiduría, no habrán transformado nuestra vida. Otro de los secretos que los proverbios nos enseñan es que la sabiduría está profundamente vinculada con el temor de Dios. Proverbios capítulo 9 versículo 10 nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este es un concepto clave. La sabiduría comienza cuando reconocemos la grandeza y la soberanía de Dios, cuando nos rendimos ante su poder y comenzamos a vivir conforme a su voluntad. No se trata de un temor aterrador, sino de un respeto profundo, una reverencia que nos lleva a vivir de manera recta y justa. Cuando buscamos la sabiduría que proviene de Dios, nuestras decisiones cambian. Ya no estamos tan enfocados en lo inmediato o en lo que el mundo considera importante. Comenzamos a ver más allá de lo superficial y a tomar decisiones que reflejan los principios divinos. Esta sabiduría cambia nuestras relaciones, porque nos enseña a ser más comprensivos, más pacientes, más amorosos. Nos muestra cómo resolver conflictos de una manera que honra a Dios y a los demás. Es fácil dejarse llevar por las preocupaciones diarias, por las presiones del mundo. Pero la Biblia nos recuerda que la verdadera sabiduría es la que nos guía a vivir conforme al plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Esta sabiduría es un tesoro que, una vez encontrado, tiene el poder de transformarnos de adentro hacia afuera. Al descubrir estos secretos ocultos, podemos empezar a caminar por el camino de la sabiduría divina, un camino que nos lleva a vivir en paz, con propósito y con la certeza de que estamos alineados con lo que Dios desea para nosotros. La sabiduría no solo cambia nuestra forma de pensar, sino también nuestra forma de vivir. Y este es solo uno de los secretos que la Biblia nos revela para cambiar nuestra vida, mostrándonos cómo vivir con mayor entendimiento, discernimiento y alineados con los principios eternos del Creador. La transformación a través del perdón. Uno de los secretos más profundos que la Biblia revela, y que tiene el poder de cambiar nuestra vida por completo, es el principio del perdón. La Escritura es clara y directa: perdona, y serás perdonado. Lucas capítulo 6 versículo 37. Pero este no es solo un mandato divino, es una llave que abre puertas de sanidad, libertad y restauración, tanto para nuestra relación con Dios como con los demás. Es fácil decir que perdonamos, pero es mucho más desafiante vivirlo de manera auténtica, sobre todo cuando hemos sido heridos profundamente. El perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Muchos creen que perdonar significa justificar el mal que nos han hecho, o que al perdonar estamos dejando que la otra persona se salga con la suya. Pero la verdad es que el perdón es un acto liberador, no solo para quien nos ha ofendido, sino para nosotros mismos.
Perdonar es liberarnos del peso de la amargura y la ira. Cada vez que nos aferramos al resentimiento, lo único que conseguimos es darle poder a la persona que nos hizo daño, mientras nosotros quedamos atrapados en una prisión emocional que nos impide avanzar. En Mateo capítulo 18 versículos del 21 al 22, Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano, y Jesús respondió, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto no es solo una cifra simbólica, es un llamado a perdonar sin límites. La enseñanza es que el perdón debe ser continuo y sin condiciones, no solo una vez, sino tantas veces como sea necesario, hasta que el corazón se libere de la carga del rencor. La Biblia no nos pide que olvidemos el daño recibido, sino que liberemos nuestra mente y corazón del control que el daño ejerce sobre nosotros. Perdonar no es fácil, pero es esencial para nuestra paz interior y para nuestra relación con Dios. En Efesios capítulo 4 versículo 32 se nos dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. El perdón es un reflejo directo del perdón que hemos recibido de Dios. Si nosotros, siendo imperfectos, hemos sido perdonados por un Dios perfecto, ¿cómo no vamos a perdonar a quienes nos han ofendido? Este acto de perdonar tiene una repercusión más allá de nuestras relaciones personales. En la dimensión espiritual, el perdón abre el camino para que podamos experimentar la paz y la restauración de Dios en nuestras vidas. Cuando no perdonamos, nuestras oraciones se ven bloqueadas, nuestra comunión con Dios se ve interrumpida. En Marcos capítulo 11 versículo 25, Jesús dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Este principio es claro, la relación con Dios depende de nuestra disposición a perdonar a los demás. Si guardamos rencor, estamos bloqueando la gracia de Dios en nuestra vida. La verdadera transformación comienza cuando comprendemos que el perdón no es solo una acción dirigida hacia los demás, sino un proceso interior. El perdón no se trata de esperar que la otra persona pida perdón, sino de liberarnos de la carga emocional y espiritual que nos retiene. Es un acto de obediencia que refleja el carácter de Cristo, quien perdonó incluso a sus verdugos mientras estaba en la cruz. Al hacer esto, no solo sanamos nuestras heridas, sino que nos alineamos con el propósito divino de vivir en paz, reconciliados con Dios y con nuestros semejantes. Y cuando comenzamos a vivir bajo este principio del perdón, algo maravilloso sucede, nuestras relaciones se restauran, nuestra mente se libera del odio y el rencor, y nuestra vida empieza a reflejar el amor incondicional que Dios nos mostró. El perdón, lejos de ser una carga, se convierte en un canal de sanidad y bendición. Aunque al principio pueda resultar difícil, con el tiempo descubrimos que el perdón es una fuente constante de renovación espiritual. Este es uno de los secretos más poderosos que la Biblia tiene para ofrecernos. Al vivir este principio, no solo experimentamos una liberación personal, sino que también nos acercamos más a la imagen de Cristo, quien vino al mundo para perdonar a los pecadores y restaurar todas las cosas. En cada acto de perdón, podemos ver cómo Dios transforma nuestra vida, guiándonos hacia la paz y la reconciliación. Y es que, al final, perdonar no solo cambia a quien perdona, sino también a quienes reciben el perdón. El poder de la oración y su impacto transformador. La oración es otro de los secretos más profundos que la Biblia nos revela y que, si lo comprendemos y lo aplicamos correctamente, tiene el poder de transformar no solo nuestra relación con Dios, sino también la forma en que vivimos día a día. Jesús mismo nos enseñó a orar, y no solo en momentos de necesidad, sino como un estilo de vida que nos mantiene conectados con el Creador. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Juan capítulo 14 versículo 13, dijo Jesús, y estas palabras no solo nos prometen respuestas a nuestras peticiones, sino que también nos invitan a participar en una relación activa y continua con Él. La oración no es un monólogo, ni simplemente una lista de deseos que hacemos llegar a Dios. La verdadera oración es una conversación íntima, un diálogo donde hablamos con Dios y, lo más importante, escuchamos. Es en este espacio de comunicación donde se revelan muchos de los secretos ocultos de la Biblia. Cada vez que oramos,
no solo nos alineamos con la voluntad de Dios, sino que también nos permitimos ser transformados por su presencia. La oración nos cambia, nos purifica y nos guía hacia el propósito divino para nuestra vida. Uno de los grandes secretos que encontramos en la oración es su poder para mover montañas. En Mateo capítulo 17 versículo 20, Jesús nos dice: si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí, Jesús nos está hablando de la fe, pero también de la oración como el medio por el cual podemos activar esa fe. No es que nuestra oración mueva las montañas, sino que es Dios quien, a través de nuestra fe en la oración, obra lo imposible. La oración es el canal por el cual Dios manifiesta su poder en nuestras vidas. Este principio es profundamente transformador. Cuando entendemos que la oración tiene el poder de cambiar las circunstancias, empezamos a verla no solo como una acción de pedir, sino como un medio para transformar nuestra realidad. La oración puede cambiar nuestra perspectiva sobre los problemas, ayudándonos a ver más allá de las dificultades y enfocándonos en las soluciones divinas. A menudo, las situaciones que parecen imposibles de resolver son, en realidad, oportunidades para que Dios actúe poderosamente a nuestro favor. Y todo esto comienza con una simple oración de fe. Sin embargo, la oración no siempre nos trae respuestas inmediatas. Muchas veces, debemos perseverar en oración, como nos enseña la parábola del juez injusto en Lucas capítulo 18 versículos del 1 al 8, donde Jesús nos habla sobre la importancia de orar sin cesar. La persistencia en la oración no es un acto de insistencia, sino una demostración de confianza y dependencia total en Dios. En momentos de incertidumbre o prueba, la oración se convierte en nuestro refugio, en una forma de mantenernos firmes en la fe mientras esperamos el tiempo perfecto de Dios. El poder de la oración también se refleja en su capacidad para transformar nuestro corazón. A través de la oración, no solo pedimos por cambios en el exterior, sino que también permitimos que Dios trabaje en nuestro interior. La oración nos permite alinearnos con su voluntad, cambiar nuestros deseos y, sobre todo, ayudarnos a perdonar, a amar y a vivir con un corazón más puro. El acto de orar nos acerca a la imagen de Cristo, transformando nuestra manera de pensar y de actuar. Cuando oramos sinceramente, también somos guiados por el Espíritu Santo. Él es quien intercede por nosotros con gemidos indecibles, Romanos capítulo 8 versículo 26. En momentos en los que no sabemos qué pedir, el Espíritu se encarga de llevar nuestras oraciones ante Dios, cubriendo nuestras debilidades. Es en ese espacio de intimidad con Dios donde la transformación real comienza a suceder. La oración es, entonces, mucho más que un simple acto de pedir, es una puerta abierta a una vida renovada, a una relación profunda con el Creador, y a una transformación continua. Al comprender el poder de la oración, comenzamos a ver cómo no solo cambia nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida cotidiana. Nuestras preocupaciones, miedos y ansiedades pueden ser entregados a Dios, quien tiene el poder de transformar nuestras circunstancias. La oración nos da paz, nos fortalece en la adversidad y nos conecta con la sabiduría divina para tomar decisiones correctas. Es, en definitiva, uno de los secretos más poderosos que la Biblia nos ofrece. A través de la oración, nos acercamos más a Dios, y al hacerlo, experimentamos una transformación profunda que cambia la forma en que vemos el mundo y enfrentamos los desafíos de la vida. La oración no solo es un acto, es un estilo de vida que nos lleva a vivir en una constante dependencia de Dios, y en ese espacio de fe y confianza, comenzamos a ver milagros, a experimentar paz y a encontrar dirección para cada paso que damos. La fuerza del amor incondicional en la Biblia. Uno de los secretos más profundos y transformadores de la Biblia es el concepto del amor incondicional. Este principio no solo está en el corazón de las Escrituras, sino que es la esencia misma de la vida cristiana. A lo largo de la Biblia, encontramos un mensaje claro: el amor es la fuerza que puede cambiar todo. No un amor superficial, ni el amor que espera algo a cambio, sino un amor radical, sacrificial, que está dispuesto a ir más allá de lo cómodo, de lo fácil, e incluso de lo esperado. El amor incondicional es el amor de Dios hacia nosotros.
En 1 Juan capítulo 4 versículos del 9 al 10 leemos: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Este amor no tiene condiciones. No espera que cambiemos para ser amados, ni que merezcamos su amor. Dios nos ama tal como somos, y este es el amor que debe moldear nuestra vida. El amor incondicional de Dios es el que, cuando lo experimentamos profundamente, cambia nuestra manera de ver el mundo y nuestra relación con los demás. Si realmente comprendemos este amor, comenzamos a vivirlo, reflejando ese mismo amor hacia las personas que nos rodean. El amor incondicional no está basado en lo que otros hagan por nosotros, sino en el deseo genuino de buscar el bien del otro, sin importar las circunstancias, las diferencias o las heridas del pasado. Jesús nos enseñó este principio de manera radical. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 44, Él dice: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Este es un amor que va más allá de cualquier lógica humana. Amar a nuestros enemigos no es algo natural ni fácil de hacer. Pero este tipo de amor es el que Jesús modeló, y nos invita a imitar. El amor incondicional no depende de que la otra persona lo merezca. Es un amor que se da sin esperar nada a cambio, un amor que cambia corazones, sana heridas y derrumba barreras. Cuando decidimos vivir bajo este principio, nuestra vida comienza a transformarse. Las relaciones familiares, las amistades, incluso las relaciones de trabajo y la forma en que tratamos a extraños, empiezan a reflejar ese amor de Dios. El amor incondicional es la clave para sanar conflictos, porque no se trata de ganar o perder, sino de buscar el bien del otro, de ser humildes y dispuestos a perdonar. Al hacer esto, no solo sanamos las heridas que nos causaron los demás, sino que también permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón, haciéndonos más semejantes a Él. En 1 Corintios 13, el capítulo que nos habla sobre el amor, encontramos una descripción perfecta de cómo debe ser este amor. Dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Este amor no es solo un sentimiento, es una acción. Nos llama a vivir de una manera que refleja los valores del reino de Dios: paciencia, bondad, humildad y perdón. Vivir en el amor incondicional nos lleva a una vida más plena, más libre de resentimientos y más alineada con el propósito de Dios. Lo fascinante de este amor es que no es algo que podamos generar por nuestra propia fuerza. Es el amor de Dios el que se derrama en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, como nos enseña Romanos capítulo 5 versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al abrir nuestro corazón a este amor divino, empezamos a ser canales de ese mismo amor hacia los demás. Este amor transforma nuestras actitudes, nuestras acciones, y nuestra perspectiva de la vida. En los momentos difíciles, cuando las pruebas parecen insuperables, el amor incondicional se convierte en nuestra fuente de fortaleza. Es un amor que no se basa en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Cuando experimentamos este amor, no solo cambiamos nuestra forma de vivir, sino que también reflejamos el carácter de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente conocer este tipo de amor. El secreto del amor incondicional de Dios es un regalo que, una vez que lo entendemos y lo vivimos, tiene el poder de transformar no solo nuestra vida espiritual, sino cada área de nuestra existencia. Al amarnos unos a otros de la misma manera en que Dios nos ama, experimentamos una transformación profunda que nos acerca más a Él y a los demás, y nos permite vivir en verdadera paz y unidad. Este amor es el cimiento sobre el cual se construye una vida plena y satisfactoria, porque el amor de Dios es el motor que impulsa todo lo bueno en nuestra vida. La importancia de vivir con propósito según la Biblia. Uno de los secretos más profundos y reveladores de la Biblia es el llamado a vivir con propósito. En un mundo lleno de distracciones y de personas que buscan satisfacción en lo efímero, la Escritura nos invita a vivir una vida que no solo tenga sentido, sino que esté dirigida hacia un fin eterno.
La vida no es un simple azar ni una serie de coincidencias, hay un propósito divino para cada uno de nosotros. En Jeremías capítulo 29 versículo 11, Dios dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo no solo nos asegura que Dios tiene un plan para nosotros, sino que también nos recuerda que ese plan está lleno de esperanza y bien. El propósito que Dios tiene para nosotros no es algo que siempre descubrimos de inmediato. A menudo, nuestra vida espiritual se mueve entre momentos de duda y claridad. Sin embargo, la Biblia nos enseña que, al seguir a Dios y caminar en su voluntad, encontramos el propósito para el que fuimos creados. Este propósito no siempre se trata de grandes logros o fama, sino de vivir conforme al diseño divino, de ser fieles en lo que nos toca hacer, sea grande o pequeño, visible o invisible. El apóstol Pablo nos ofrece una perspectiva interesante sobre el propósito cuando escribe en Efesios capítulo 2 versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las pongamos en práctica. Esta idea nos invita a pensar que cada acción, por pequeña que sea, tiene un valor eterno si está alineada con el plan de Dios. Es decir, no necesitamos esperar a realizar algo grandioso para cumplir el propósito de nuestra vida. Cada paso de obediencia, cada acto de amor, cada esfuerzo por vivir según los principios de la Biblia es una manifestación de ese propósito divino en acción. El propósito de Dios para nosotros también está relacionado con nuestro llamado a ser luz en el mundo. En Mateo capítulo 5 versículos del 14 al 16, Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vivir con propósito no es solo cumplir con nuestras responsabilidades diarias, es hacerlo con la intención de reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. La luz que llevamos dentro debe brillar en nuestra vida cotidiana, no solo en los momentos de culto o en situaciones espirituales, sino en cada interacción, decisión y acto de servicio. El propósito también se enlaza con nuestra identidad en Cristo. No somos definidos por lo que hacemos, sino por quién somos en Él. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, Pablo nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vivir con propósito es vivir conforme a nuestra nueva identidad. Al entender quiénes somos en Cristo, entendemos cuál es nuestro propósito y cómo debemos vivir. Esto nos libera de la presión de cumplir con las expectativas externas y nos permite enfocarnos en lo que Dios realmente desea de nosotros. La vida con propósito también está relacionada con un sentido de servicio a los demás. Jesús mismo vino a servir, no a ser servido, Mateo capítulo 20 versículo 28, y nos enseñó que vivir con propósito es ante todo vivir para los demás. La vida cristiana no se trata de acumular logros personales o placeres temporales, sino de seguir el ejemplo de Cristo y buscar el bienestar de los demás, especialmente de los más necesitados. El verdadero propósito se encuentra cuando tomamos los ojos de nosotros mismos y los ponemos en aquellos que nos rodean. A menudo, vivir con propósito también implica enfrentar desafíos y obstáculos. Sin embargo, la Biblia nos asegura que nada de lo que enfrentamos es en vano. En Romanos capítulo 8 versículo 28, leemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las pruebas y dificultades no son accidentales. En el camino hacia el cumplimiento del propósito divino, Dios usa cada circunstancia para moldearnos, para hacernos más fuertes y más comprometidos con nuestra misión. Vivir con propósito también implica tener una visión eterna. La vida en este mundo es solo una preparación para la eternidad, y al comprender esto, nuestras prioridades cambian. Vivir con propósito significa que no nos centramos solo en las metas terrenales, sino que buscamos acumular tesoros en el cielo. Jesús dijo en Mateo capítulo 6 versículos del 19 al 21,
no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Vivir con propósito nos lleva a vivir de una manera que tiene un impacto eterno, buscando hacer la voluntad de Dios y extender su reino. Este es el gran secreto de la vida cristiana. Vivir con propósito no solo da dirección a nuestra vida, sino que nos permite participar activamente en el plan divino para la humanidad. Al entender que tenemos un propósito eterno, cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos, toma un nuevo significado. La vida no es solo una serie de eventos, es una misión divina que nos lleva a vivir con intención y enfoque. La esperanza que viene de la fe en Dios. Uno de los secretos más transformadores que la Biblia nos revela es la esperanza que surge a partir de nuestra fe en Dios. La esperanza no es un concepto vacío ni una mera ilusión, es una certeza profunda que proviene de confiar plenamente en las promesas de Dios. A menudo, en un mundo lleno de incertidumbres, pruebas y sufrimientos, la esperanza es lo que nos mantiene firmes, lo que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. La Biblia nos habla de una esperanza viva, una esperanza que no depende de las circunstancias externas, sino de la fidelidad inquebrantable de Dios. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 3, se nos recuerda: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta esperanza no es un simple deseo, es una realidad asegurada por la resurrección de Jesucristo, el fundamento de nuestra fe. La esperanza cristiana se basa en lo que ya ha sido hecho por nosotros a través de la muerte y resurrección de Jesús, y es una esperanza que no defrauda, porque está fundada en el carácter de un Dios que cumple cada una de sus promesas. La esperanza cristiana es diferente de cualquier otra forma de esperanza que el mundo ofrece. Mientras que el mundo puede poner la esperanza en el dinero, el éxito, o la salud, la esperanza cristiana está anclada en la eternidad. Jesús nos dice en Juan capítulo 14 versículos del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Este es el tipo de esperanza que da paz en medio de la tormenta, una esperanza que nos asegura que nuestro futuro está asegurado en las manos de Dios, que Él tiene un lugar preparado para nosotros más allá de este mundo. Pero la esperanza no solo es algo que aguardamos para el futuro, también tiene un impacto directo en nuestra vida diaria. En Romanos capítulo 15 versículo 13, Pablo ora: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza no solo nos da paz, sino que produce gozo y confianza. Esta esperanza, nacida de la fe, nos permite enfrentar cualquier dificultad con una perspectiva diferente. Sabemos que, aunque las situaciones sean desafiantes, nuestra esperanza está puesta en el Dios que puede transformar cualquier circunstancia. La esperanza también tiene un poder purificador. Cuando nuestra esperanza está en Dios, nuestros deseos y prioridades se alinean con su voluntad. En 1 Juan capítulo 3 versículo 3, leemos: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza de la segunda venida de Cristo, de un futuro en el que todas las cosas serán restauradas, nos impulsa a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. La esperanza no solo nos anima, sino que nos mueve a vivir de una manera que refleja esa promesa de redención. Nos lleva a vivir con integridad, con un corazón limpio, y con la visión de que estamos participando en un propósito eterno. Además, la esperanza cristiana nos enseña a perseverar en medio del sufrimiento. La vida no siempre será fácil, de hecho, Jesús nos advirtió que tendríamos tribulaciones, pero Él también nos dio la promesa de que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, Mateo capítulo 28 versículo 20. En Romanos capítulo 5 versículos del 3 al 4, Pablo dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Esta es una de las paradojas más profundas de la fe cristiana: el sufrimiento,
lejos de destruir nuestra esperanza, la purifica y la fortalece. Al enfrentar dificultades, nuestra esperanza no se ve reducida, sino que se profundiza, porque sabemos que el sufrimiento temporal no se compara con la gloria que nos espera en Cristo. La esperanza cristiana también es colectiva. No estamos llamados a esperar solo por nosotros mismos, sino a compartir esa esperanza con el mundo. En 2 Corintios capítulo 1 versículos del 3 al 4, se nos recuerda que Dios nos consuela para que, a su vez, podamos consolar a otros con el consuelo que hemos recibido. Nuestra esperanza no solo nos anima, sino que debe ser un testimonio para otros. Cuando otros nos ven pasar por dificultades con la paz que proviene de una esperanza viva, se sienten atraídos por el Evangelio. La esperanza es el mejor testimonio de la fe cristiana, porque muestra un futuro que no está limitado por lo que vemos a nuestro alrededor, sino por la promesa de un Dios que es fiel. La esperanza también está relacionada con el perdón y la restauración. A menudo, el dolor del pasado puede nublar nuestra visión, pero la esperanza de que Dios puede restaurar y sanar todas las cosas nos impulsa a perdonar, a dejar ir las heridas, y a confiar en que Dios tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 5, Dios dice, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Esta promesa de restauración nos da la esperanza de que, aunque el dolor es real y el sufrimiento existe, hay una restauración perfecta y final que nos espera en la presencia de Dios. Al final, la esperanza cristiana es lo que nos permite vivir con una visión eterna. Cuando vemos nuestra vida a la luz de la eternidad, todo cambia. Nuestras luchas, aunque difíciles, no tienen la última palabra. El dolor y las pruebas no tienen la última palabra. La última palabra la tiene el Dios que promete restauración y vida eterna. Por lo tanto, nuestra esperanza no es una expectativa vacía, sino una certeza sólida que nos sostiene en todo momento. Vivir con esa esperanza es vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que en Cristo, todo tiene un propósito y todo tiene un final glorioso. El poder transformador de la palabra de Dios. Uno de los secretos más sorprendentes y poderosos que la Biblia nos revela es el poder transformador de la palabra de Dios. La Escritura no es simplemente un libro antiguo, una colección de historias o enseñanzas, sino que es viva y eficaz, como nos dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que la palabra de Dios no solo nos informa, sino que nos transforma, nos desafía y nos redefine. Es una herramienta poderosa que actúa en lo más profundo de nuestro ser, cambiando nuestra mente, nuestras emociones y nuestra vida. Cuando leemos las Escrituras con un corazón abierto, la palabra de Dios tiene el poder de revelarnos la verdad. No solo sobre el mundo y la historia, sino sobre nosotros mismos. En 2 Timoteo capítulo 3 versículos del 16 al 17, se nos dice, «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra». La palabra de Dios no es solo para enseñarnos doctrina o principios religiosos, es una guía práctica para la vida diaria. Nos enseña cómo vivir con integridad, cómo relacionarnos con los demás, cómo manejar nuestras emociones y cómo encontrar paz en medio de las dificultades. El poder transformador de la palabra también se ve en su capacidad para cambiar nuestro carácter. En Santiago capítulo 1 versículo 21, se nos exhorta, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Al recibir la palabra de Dios en nuestro corazón, nos permite cambiar, no de forma superficial, sino en lo más profundo de nuestro ser. A medida que meditamos en la Escritura y permitimos que el Espíritu Santo la aplique a nuestra vida, comenzamos a reflejar más la imagen de Cristo. Nuestros pensamientos, deseos y acciones se alinean con su voluntad, y esto produce en nosotros un cambio real y duradero. El poder de la palabra también es evidente en cómo nos fortalece en tiempos de prueba.
Cuando atravesamos dificultades, la palabra de Dios se convierte en nuestro refugio y fortaleza. En Salmo capítulo 119 versículo 50, el salmista dice: «Este es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha vivificado». No importa cuán oscura sea la situación, la palabra de Dios tiene la capacidad de traer esperanza, aliento y consuelo. Nos recuerda que Dios está en control, que Él tiene un plan para nosotros, y que ninguna prueba es eterna. Su palabra nos fortalece para seguir adelante, aun cuando sentimos que no podemos más. Además, la palabra de Dios tiene el poder de romper las cadenas del pecado y la esclavitud. En Juan capítulo 8 versículo 32, Jesús nos dice: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad contenida en las Escrituras tiene el poder de liberarnos de las mentiras que el mundo, el enemigo y nuestras propias inseguridades nos dicen. Nos libera del miedo, de la culpa, de la vergüenza y de la condena. Al recibir la verdad de Dios, somos liberados para vivir de acuerdo con su diseño, sin ser arrastrados por los deseos destructivos del pecado. La Biblia también es un medio a través del cual Dios nos habla directamente. No es solo un texto antiguo, sino que es una forma en que el Espíritu Santo nos guía y nos dirige. En 2 Pedro capítulo 1 versículo 21, se nos enseña: «Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo». Esto significa que la Biblia es más que una colección de escritos históricos o religiosos, es el mensaje vivo de Dios para su pueblo, una guía divina que trasciende el tiempo y el espacio. Cada vez que leemos la Biblia, Dios habla a nuestro corazón, guiándonos, corrigiéndonos y animándonos. Uno de los aspectos más poderosos de la palabra de Dios es que nos revela la voluntad de Dios para nuestra vida. A veces, nos sentimos perdidos o sin rumbo, sin saber qué decisión tomar o cuál es el camino correcto. Pero en las Escrituras, encontramos la guía que necesitamos. En Salmo capítulo 119 versículo 105, el salmista expresa: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La Biblia ilumina nuestra senda, nos da claridad sobre cómo debemos vivir y qué decisiones tomar. Al aplicar sus principios, encontramos un camino recto que nos lleva a la plenitud de la vida que Dios ha preparado para nosotros. La palabra de Dios también produce fruto en nuestra vida. Jesús nos enseña en Mateo capítulo 7 versículos del 17 al 19 que un buen árbol da buenos frutos. Cuando nuestras vidas están fundamentadas en la palabra de Dios, los frutos de su Espíritu, como el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre y el dominio propio, comienzan a manifestarse de manera natural. Estos frutos son el testimonio de una vida transformada por el poder de Dios. Finalmente, la palabra de Dios tiene el poder de prepararnos para la eternidad. No es solo un manual de instrucciones para la vida terrenal, sino que es la puerta a la vida eterna. En Juan capítulo 5 versículo 24, Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida». La palabra de Dios nos conecta con el Evangelio, con la obra redentora de Cristo y con la esperanza de la vida eterna. La Biblia es más que un libro, es una herramienta divina, un regalo eterno que tiene el poder de transformar, sanar, guiar y liberar. Cuando la leemos, no solo estamos adquiriendo conocimiento, sino que estamos permitiendo que Dios trabaje en nosotros, transformándonos a su imagen. Y a través de su palabra, Dios nos llama a vivir con propósito, esperanza y fe, confiando en que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros.